Buenos días, buenas tardes, estimados estudiantes del Colegio San Nicolás. Bueno, ¿cómo están? Espero que estén bien. Estoy muy contento por los trabajos que estuve viendo, que me presentaron. La mayoría de los chicos, los videos tutoriales, muy buenos. Me gustó bastante la creatividad y la forma en cómo lo hicieron, ¿sí? Bueno, quiero aclarar antes de arrancar esta clase que el trabajo práctico de iluminación eh, es un trabajo para que ustedes lo puedan llevar a cabo si tienen las herramientas, por supuesto. Hay un video ahí explicativo de cómo armar un pequeño estudio de iluminación para poder montar, ¿no es cierto?, fotografías de un producto. Entonces, se arma toda una estructura con, con ventanitas, donde en esas ventanas se incorpora la luz artificial, qué sé yo, de una lámpara, de una linterna del celular, y adentro de esa caja el producto, ¿no es cierto? El producto que nosotros queremos registrar, ¿no? O producir o promocionar. Una lapicera, puede ser una cartera, puede ser una pelota de fútbol, ¿sí? Entonces ahí van a ver cómo una imagen con una buena iluminación va a generar en el consumidor, en la persona que ve esa imagen, las ganas de querer adquirir ese producto, ¿no? Las ganas de querer tener ese producto, un producto que tiene o que cumple con todos los requisitos, por lo menos estéticos y visuales, de un producto de alta gama, de buena calidad, ¿sí? Entonces, es importante la imagen. Y si tomamos como referencia, por ejemplo, cuando vamos a comprar una McDonald's, a nosotros lo primero que se nos viene a la mente es la imagen de esa hamburguesa, ¿no? Que seguramente fue producida por un fotógrafo que agarró la hamburguesa, la puso en un estudio, un pequeño, en una cajita como la que yo les propongo en la actividad, ¿bien? La iluminamos de determinada manera y utilizamos un plano detalle, ¿sí? Con una buena cámara, de manera tal que esa imagen salga maravillosa, que resalte los colores de la carne, de las papas, de, de la lechuga, del grosor de la imagen, del grosor de la hamburguesa. Entonces, cuando uno ve la imagen de una hamburguesa de triple, por ejemplo, con papas fritas, con colores que resaltan, ¿no? Colores rojos, amarillos, verdes, la primera impresión que nos da visualmente es ese deseo de querer tener ese producto en nuestras manos, ya que la imagen lo es todo, ¿no? Y esa imagen se termina posicionando en nuestra cabeza, en nuestra mente. Entonces, cada vez que nosotros queremos comprar o queremos comer algo en la calle, lo primero que se nos viene a la cabeza es la marca McDonald's, con la imagen de la hamburguesa. Obviamente, la realidad es totalmente distinta. Nosotros en la imagen vemos una hamburguesa gigante, bien escarnosa, bien colorida, y cuando vamos a comprarla en la realidad, vamos a ver que el producto es más chiquito, es totalmente distinto a lo que nos dibujan las empresas publicitarias que se encargan, obviamente, de revestir y de darle cierto brillo a esos productos con una buena sesión de fotografía. Entonces, bueno, los invito a que lleven a cabo ese experimento porque me parece que van a ver la diferencia, ¿no? De la imagen, por supuesto, editada y de la realidad de ese producto, ¿sí? Y para aquellos que no tengan la posibilidad de llevar a cabo ese experimento, que está bueno, está genial, les dejé unas actividades teóricas para que puedan subir al foro y puedan ser evaluadas, ¿sí? Bien, teniendo en cuenta entonces esos recordatorios, vamos a trabajar con la clase del día de hoy, en donde vamos a ver la importancia de lo que es el storyboard. El storyboard es un tipo de guión, ¿sí? Un tipo de guión que es de carácter gráfico, ¿sí? Un guión gráfico. ¿Qué significa un guión gráfico? Un guión gráfico es, así como tenemos el guión escrito, donde nosotros cuando queremos llevar a cabo
queremos montar una película, un cortometraje, lo primero que tenemos que hacer es trasladar todas esas ideas, por supuesto, al papel, ¿no? Poder escribir una historia, tener bien claro qué es lo que vamos a contar y cómo lo vamos a contar a través, a través de las imágenes, a través de las actuaciones de los actores, a través de las escenografías, del vestuario que van a usar. Entonces, para tener un poco más claro cómo sería esa imagen, cómo sería esa historia o esa película a través de imagen, tenemos esto que se llama storyboard o guión gráfico. En ese guión gráfico nosotros lo que vamos a hacer es pasar todo lo que fue escrito, ¿sí? Es decir, el texto, la historia escrita de forma literal, la vamos a pasar a otro papel de tipo gráfico, en donde nosotros vamos a hacer como una especie de historieta, vamos a relatar esa historia, ¿sí? La vamos a contar con las imágenes. Por eso, el storyboard no es otra cosa que la realización de una secuencia de dibujos realizados en una especie de plantilla que tenemos que armar. Imagínense ustedes las plantillas que utilizan los diarios cuando imprimen las historietas. Obviamente es de mi época. A mí me encantaba, por ejemplo, y cada vez que compro el diario me encanta leer las historietas. Bueno, el storyboard es algo similar, el formato es muy parecido, ¿sí? Esta plantilla de dibujos va acompañada, por supuesto, de textos breves que van a explicar la estructura de la historia, ¿sí? ¿Qué parte de la historia representa esa imagen, ¿sí? Es un proceso muy importante en la fase de preproducción, antes de llevar a cabo, por ejemplo, antes de filmar una película. También se lo utiliza para llevar a cabo, para diseñar videojuegos. Nosotros para llevar a cabo un juego necesitamos contar una historia y después de esa historia tenemos que pasarla a lo que es la ilustración, el dibujo, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos el dibujo, una vez que tenemos el dibujo secuenciado, ¿no? El dibujo realizado en secuencias ordenadas, y una vez que tenemos la historia escrita, recién podemos pasar a lo que es la filmación o la creación o la programación si es un videojuego. Bien, entonces les voy a mostrar, por ejemplo, para que tengan una imagen visual, cómo son los storyboards. Les voy a mostrar un ejemplo. Acá tenemos. Este es un storyboard, en donde tenemos la plantilla. La plantilla serían estos cuadritos que de forma secuenciada y ordenada nos está contando algo, ¿sí? Vamos a darnos cuenta que acá nos está presentando un personaje. En este caso, el personaje tiene algo en la mano, ¿sí? Bueno, a simple vista nosotros no lo entendemos y por esa razón, abajo de esa imagen, en este caso, de este dibujo, de este primer dibujo, de esta primera escena, estos cuadritos se le vamos a llamar escenas ordenadas, escenas que van a representar lo que nosotros queremos filmar. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, este personaje que se presenta y vamos a contar qué es lo que pasa acá, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar en la historia que se va a filmar? ¿Bien? Y así de esta manera vamos a pasar a la escena número 2, a la escena número 3, donde este personaje parece que entra a una especie de banco y se cruza con una persona misteriosa porque no se le ve el rostro, ¿sí? Y parece que se escapa. Es más, en cada cuadro gráfico nosotros tenemos que explicar de qué se trata esa escena, ¿sí? Acá, por ejemplo, en el cuadro número 4, el personaje se da cuenta de que hay una mujer que está herida en el piso y se puede llegar a entender de que esta persona misteriosa era un ladrón que le acaba de disparar a la mujer y que se está de alguna manera por escapar. Bien, entonces acá en cada cuadro nosotros vamos a ir viendo una historia distinta, como una especie de historieta.
Vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Para que ustedes comprendan cómo sería, por ejemplo, cómo se trabaja el guión gráfico en la realidad, ¿no? En las películas. Les voy a mostrar, por ejemplo, algunas películas muy clásicas, ¿no? Clásicas, como íconos, para que vean cómo se trabaja y cómo funciona y la importancia que tiene el guión gráfico a la hora de llevar a cabo una actividad. Miren, les voy a compartir esto. A ver, vamos a ver. Ahí estamos. Veamos acá. Vamos a ver un poquito acá hay publicidad, pero la vamos a sacar. Salteamos la publicidad. Ahí estamos, ¿ven? Acá, por ejemplo, tenemos una película muy conocida, es un ícono, ¿no? De mi época, que se llama Forrest Gump, donde acá tenemos el gráfico del storyboard y cómo ocurre en la realidad. Es decir, lo que sale en el gráfico se va a actuar tal cual lo que sale en el gráfico. O sea que si ustedes quieren que su película, el personaje, tire un poder, en la realidad lo tiene que hacer, ¿sí? Obviamente con efectos especiales y demás. Observen. ¿Ven? Y acá tenemos tal cual las imágenes, cómo son. Esa es la importancia del guión gráfico, donde nosotros vemos la historia dibujada y luego la pasamos a la realidad. ¿Se entiende? Es importante y se van a dar cuenta ahora que la magia del cine tiene todo un trabajo detrás de escena. Arrancamos con una idea, como lo dijimos en la clase pasada, así como arrancamos con la idea, luego la pasamos, la escribimos, la plantillamos, que sería la estructuramos, y separamos las ideas características del lugar, del día, si es de noche, los diálogos, y luego lo pasamos a un guión gráfico, en donde nosotros lo que sí vamos a hacer ahí, imaginarnos cómo va a ser esa escena y luego hacer la realidad, es decir, seleccionar los actores y llevar a cabo la filmación tal cual como dice el guión gráfico. ¿Se entiende, chicos? Bueno, hasta acá llegamos con esta clase para que conozcan la importancia de lo que es el storyboard. Por supuesto, van a tener material adjunto en el foro de Santillana, donde van a ver esta videoclase y por supuesto mucho más material para llevar a cabo la siguiente actividad. Nos vemos chicos, hasta la próxima clase.